Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Las amenazas en los días previos a la consulta de la oposición, convocada por la oposición en un plebiscito para evidenciar y capitalizar políticamente el rechazo al gobierno, aún se ciernen las amenazas sobre los funcionarios del Estado, como la fiscal general Luisa Ortega Díaz, incluso contra medios de comunicación, contra periodistas por parte del gobierno, que se mantiene totalitario, se mantiene en una posición claramente aislada para garantizar el proceso que, tras el anuncio del CNE de las reglas impuestas arbitrariamente, como reubicar a los electores y suspender los centros de votación donde haya violencia, reubicar a los electores para garantizar la participación muy mínima, se prevé abstención en días clave para el país, en los que el domingo 16 de julio el plebiscito de la oposición puede medir el descontento que hay contra el gobierno, y también en el simulacro de la constituyente convocado por el CNE para ese día, también medir la posibilidad de una abstención muy alta sobre y hacia la elección de la Asamblea Nacional Constituyente el próximo 30 de julio. Las amenazas en el discurso ahora se arrecian. El propio presidente de la República, Nicolás Maduro, amenazó a la fiscal general Luisa Ortega Díaz al decir: Luisa Marbelia Ortega Díaz, eres una mentirosa y caerá en tu memoria toda la sangre derramada. Pronto habrá justicia. Con esta amenaza tácita, Nicolás Maduro, en una alocución, aseguró que habló con la fiscal en abril para exigirle que aplicara celeridad en las investigaciones sobre posible intento de golpe de Estado del que le advirtió Nicolás Maduro a la fiscal general, quien le aseguró que había abierto una investigación sobre el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y ahora Nicolás Maduro lo califica de mentira y asegura que todos los muertos que ha habido, los 94 que ha habido, que toda la sangre derramada en el país hasta ahora es culpa y responsabilidad de los que han actuado impunemente en el Ministerio Público y de las intenciones de la oposición de convocar y de llevar a cabo un golpe de Estado. Con esta amenaza, Nicolás Maduro asegura que pronto pagarán quienes, según él, son responsables de las muertes que ha habido en el país, y que el mismo presidente aseguró que buscó tratar de evitar al decirle a la fiscal general que abriera investigaciones contra dirigentes de la oposición por presuntos planes de golpe de Estado. Una posición en la que el gobierno se deslinda de toda responsabilidad y trata de capitalizar toda la culpa sobre los funcionarios del Estado que le están en contra. Nicolás Maduro ahora también arremete contra el Ministerio Público. Se conoció la sentencia por parte del TSJ, con la que el Tribunal Supremo de Justicia exige y sentencia que el Ministerio Público no puede imputar, ahora solamente lo hará ante jueces, solamente podrá imputar ante jueces, no tendrá el aval o la autonomía para imputar, sino que un juez del Tribunal Supremo de Justicia decidirá si el Ministerio Público podrá imputar. Claramente se podrán conocer las consecuencias y los efectos de esa sentencia. Nicolás Maduro arremetió contra el Ministerio Público al declarar que han permitido una impunidad criminal en una reunión que Maduro sostuvo con la Comisión Presidencial para la Constituyente. Ese mismo día de la locución de Maduro, 12 de julio, el expresidente del gobierno español y presunto mediador en el diálogo entre gobierno y oposición, que nunca se concretó, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunió con el preso político Leopoldo López en su residencia, y tras esa reunión se conoció por parte de Freddy Guevara, dirigente de la oposición, que Leopoldo López le dijo a Zapatero que la consulta del 16 de julio será un mandato contundente y vinculante para el Estado venezolano, y que ratifica su compromiso para que el diálogo sea la vía a solucionar los problemas del país, pero que se mantiene firme en la lucha contra el gobierno y en la realización del plebiscito, así como defender el resultado
acciones de choque o que pueden implicar choque, cuando ese mismo día se hará un simulacro que el oficialismo en el que el oficialismo va a participar, incluso tras dirigirse al Tribunal Supremo de Justicia para interponer un recurso con el que se declaren nulos todos los actos del plebiscito. El Tribunal Supremo de Justicia no lo ha declarado nulo, pero incluso antes de tal día, en esa locución que dio Nicolás Maduro, este les exigió a los medios y les prohibió llamar a los medios, o llamar, que los medios llamen consulta popular a la convocatoria de la oposición del 16 de julio. Tácitamente prohíbe la cobertura de este proceso de consulta popular. El diputado Freddy Guevara también aportó datos sobre la reunión que sostuvo Leopoldo López con José Luis Rodríguez Zapatero, y aseguró que nadie entregó nada para que Leopoldo López esté en su casa. No pasó y no pasará. Leopoldo me pidió que ratificara el llamado claro a participar el 16 y prepararse para defender el resultado. No tenemos claro por qué sacaron a Leopoldo. Podemos hablar de una agenda de presión que ha dado resultados. La oposición afirma que Leopoldo López fue excarcelado por la presión de la protesta, que no hubo transacción, no hubo negociación, que fue una decisión unilateral, pero que de alguna manera, con la participación de Rodríguez Zapatero, quien se reunió unas 7 veces con Leopoldo López en su celda en Ramo Verde, pudo haberse dado una mediación o una negociación no entre López y el gobierno, sino entre el mediador y el gobierno, para que la presión bajara y la mediación de Zapatero, calificada de parcializada, le diera un oxígeno al gobierno. Leopoldo dejó claro que la consulta del 16 de julio no es un acto simbólico, no solo es un acto simbólico, lo que pase dirigirá el futuro, porque va a determinar, a medir el descontento contra el gobierno. Esto lo aseguró el diputado Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. En paralelo, más amenazas surgen porque el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, y el exdiputado, ahora candidato a la constituyente, Diosdado Cabello, también expresidente de la Asamblea Nacional, amenazaron con aplicar la llamada Operación Tuntún a los periodistas que registren los hechos de represión ocurridos durante las protestas. De hecho, en su programa Con el Mazo Dando, en el canal estatal venezolana de televisión, Diosdado Cabello dijo que el fotógrafo Fernando Llano, de la agencia AP, la agencia Associated Press, es el responsable de un ataque a un funcionario de la Guardia Nacional en Altamira, y que a este fotógrafo le sale la Operación Tuntún entre hoy y mañana. Esto lo aseguró el 12 de julio Diosdado Cabello. La presión internacional también aumenta. No solamente se pronunció el senador republicano Marco Rubio, amenazando al gobierno con que si se instaura la constituyente habrá sanciones económicas por parte de Estados Unidos para más funcionarios de Venezuela, del gobierno venezolano, sino también que el senador, igualmente republicano, Ted Cruz, llamó a los venezolanos a votar en la consulta popular del 16 de julio contra el régimen de Nicolás Maduro. Todos estos pronunciamientos y también las condiciones que genera una reunión de un presunto mediador del gobierno con Leopoldo López, Zapatero, a quien califican de emisario del gobierno incluso, y también las amenazas por parte de Nicolás Maduro contra la fiscal, la postergación del TSJ sobre la decisión de la fiscal, la presión de la comunidad internacional antes del plebiscito, pero también después del plebiscito puede marcar la pauta que determinará incluso que el descontento va a arreciarse, porque la oposición buscará defender el resultado y buscará representar algo con ese resultado, de tal manera que la oposición hará que sea vinculante de alguna u otra forma, mediante la presión, mediante la estrategia, ahora con Leopoldo López fuera de la cárcel, y de igual forma tratar de promover la abstención y lograr que con eso de alguna manera el plebiscito sea vinculante, aunque el CNE no lo reconozca, y mucho menos el Tribunal Supremo de Justicia. Así se encuentran las cosas en Venezuela previo al plebiscito convocado para el 16 de julio y también previo a la Asamblea Nacional Constituyente, cuya elección será el 30 de julio, según tiene previsto el gobierno en su estrategia.